Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 1. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿todo bien? Espero que vos te encuentres muy bien. Hola, chicos, Gracias. bienvenidos a la clase asincrónica número 1. En el día de hoy vamos a ver el tema de derechos humanos, tratados internacionales y Constitución Nacional. En la presente clase le vamos a explicar los lineamientos generales de estos temas y también vamos a recapitular un poco los temas que ya vieron en el nivel primario. En tal sentido, hoy queremos contarle que los derechos humanos que hoy conocemos han sido modificados y han surgido progresivamente a lo largo de la historia, es decir, no fueron creados en el mismo periodo histórico. Estos derechos son aquellos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Es decir, ya nacemos con estos derechos, no siendo necesario que ningún país te los otorgue, como por ejemplo el derecho a la vida. A este conjunto de derechos se los llama derechos universales. Sin embargo, estos derechos universales, en la realidad de los hechos, no pueden ser garantizados en su totalidad por todos los países. Para clarificar un poco, podemos dar el ejemplo del derecho a la vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos lugares de ese país, no se ha eliminado todavía la pena de muerte. Ahora, Caro, vas a ir explicándoles un poco más de derechos humanos. Sí, así es. En relación a lo que ha relatado Flor, los derechos que ella menciona forman parte de los tratados internacionales. Estos tratados son acuerdos celebrados por escrito por distintos países. Es decir, los países se ponen de acuerdo y van a reconocer un conjunto de derechos para que sus ciudadanos puedan ejercerlos. Quisiera aclarar que cuando nosotros mencionamos la palabra ejercer, que es una palabra con distintas acepciones o significados, nosotros el sentido que le vamos a dar acá en esta clase es que vamos a hacer uso de estos derechos, ¿sí? En ese sentido, para que las personas puedan ejercer los derechos, primero los tratados internacionales deberán ser firmados y aceptados por cada país. En otras palabras, la firma de los países implica que aceptan esos derechos que así están, la totalidad o parte, y que se obligan, por supuesto, a cumplirlos. Es decir, si bien nacemos con esos derechos humanos, como ya explicó Flor, para que los podamos ejercer, los tienen que reconocer y proteger cada país. Y de esta forma se asegura el cumplimiento de estos. Todos nos aseguramos que se cumplan, ¿sí? Algunos de los derechos humanos, para darles un ejemplo cortito, porque bueno, hay muchísimos más de los que aquí vamos a mencionar, son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, ¿sí? Eh, pero obviamente que existen muchísimos tratados más y muchísimos derechos más, pero solo vamos a mencionar esos. Es importante que sepan que el primer conjunto de derechos que existió, ¿sí? Como venimos mencionando, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no surgió por casualidad, sino en un momento muy importante y muy lamentable de la historia mundial, que fue con la Segunda Guerra Mundial y, por ende, en el Holocausto. Fue creada en el año 1948 y los países se reunieron y se pusieron de acuerdo para lograr la paz. Esa era su intención inicialmente, aunque en la actualidad, lamentablemente, esto no se ha podido lograr, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué no se ha podido lograr? Porque ustedes, como podrán ver, hay muchos países que aún siguen en conflicto bélico, ¿sí? Bueno, también algo que quisiéramos mencionarle para hacer una distinción conceptual es que la declaración, esta que mencioné recién, es una mera recomendación. ¿Esto qué significa? Que no es obligatorio, no es obligatoria los derechos que allí están contenidos, a diferencia de los tratados que ya mencioné, que sí obligan a los países a cumplir con esos derechos luego de firmar, ¿sí? Eh, por otra parte, algunos de los derechos que están en la Declaración de los Derechos Humanos, como ya mencioné algunos ejemplos, hablan de que todos nacemos libres e iguales. Hago hincapié en esto porque todos tenemos los mismos derechos sin importar qué color de piel tengas, cómo sea tu sexo, tu idioma o la religión. O tu orientación sexual también, por supuesto. Esto es importante porque esto lo vamos a retomar en la próxima clase. Y ahora Flor va a seguir comentándoles sobre los tratados.
Bueno, gracias, Caro. Sí, como bien dijo Caro, ahora les voy a hablar de un tratado internacional de derechos humanos, el cual resulta muy importante para ustedes. Y este tratado es la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes tienen que saber que los niños no son propiedad de sus padres, es decir, los niños son seres humanos y son sujetos de derecho. Esto significa que deben ser respetados al igual que los adultos al hacer uso de estos derechos, es decir, al ejercerlos. Es importante que sepan que ustedes, los niños, dependen de los adultos, es decir, de sus padres. ¿De qué dependen? Dependen de ellos para recibir los cuidados básicos necesarios, como la alimentación, la educación. Todo esto hasta que ustedes puedan hacerlo por ustedes mismos, es decir, cuando ustedes sean mayores de edad. Si los adultos familiares, es decir, sus padres, por algún motivo no les llegaran a brindar dichos cuidados básicos, corresponde a las autoridades de su país hacerlo. Ahora a continuación, en líneas generales, vamos a mencionarles algunos derechos que ustedes tienen y que están dispuestos en la Convención del Derecho del Niño. El primer derecho que vamos a ver es el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Cada niño tiene derecho a la vida, y los gobiernos deben asegurar que los niños sobreviven y crezcan en todo su potencial. Otro de los derechos es la protección de la privacidad. Cada niño tiene derecho a la vida privada. Las leyes deben proteger la privacidad de los niños, a su familia, su hogar, sus comunicaciones y el respeto de su dignidad contra cualquier tipo de agresión. También van a encontrar que se encuentra el derecho a la protección contra la violencia. Los gobiernos deben proteger a los niños contra la violencia, el abuso y la desatención por parte de las personas que los cuiden. Otro derecho que encontramos es el respeto por la opinión de los niños. Los niños tienen derecho a expresar su opinión sobre los asuntos que les afectan. Los adultos deben escuchar a los niños y tomarlos en serio. Otro, y el último que vamos a detallar en esta primera parte, es el derecho a la educación. Cada niño tiene derecho a recibir una educación. La educación primaria debería ser gratuita. Acá en la Argentina lo es. La educación secundaria y superior debería estar al alcance de todos los niños. Si bien lo cierto es que muchos niños tienen este derecho a la educación, la realidad de los hechos, en muchas ocasiones, demuestra que hay niños que no tienen el sustento económico básico para poder asistir a la escuela. En este punto, nosotros creemos que los gobiernos deberían apoyar a los niños para que asistan a la escuela hasta completar el grado más alto posible. Ahora Carol va a seguir hablando un poquito más de los derechos que encontramos en la Convención de los Derechos. Así es, gracias Flor. Y siguiendo lo que relata Florencia, voy a mencionar otros derechos, ¿sí?, que están en la Convención, aclarando que no son la totalidad de los derechos, sino que son algunos de los que consideramos relevantes para que ustedes puedan ver en esta clase, ¿sí? Como bien decía Florencia, otro de los derechos es el derecho a la identidad, ¿sí? En principio, es la identidad, en este caso, no es tomada como la identidad de género que ya vamos a ver en otras clases, sino que tiene que ver con el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, a conocer quiénes son sus padres y su familia biológica que tiene el niño, y nadie debería privarle de estos derechos. En caso de que esto ocurriese, los gobiernos deben asistir al niño para que recupere su identidad enseguida. Esto es muy importante, porque nosotros hemos tenido un ejemplo lamentable en nuestro país de niños que han sido secuestrados durante la última dictadura militar. En ese momento les quitaron estos niños a sus padres biológicos y se los dieron a nuevas familias. Y hoy todavía muchos están recuperando su identidad. Por eso digo que esto es muy importante y fíjense el daño que puede causar a largo plazo. También está el interés superior del niño, donde todas las decisiones que se tomen en relación a ustedes como niños deben realizarse teniendo en cuenta lo que es mejor para ustedes. Para ello, ¿qué se necesita? Bueno, es fundamental la opinión de ustedes, es decir, no es suficiente con que un adulto, ya sea un juez, ya sea sus padres, manifieste o exprese lo que él considera mejor para ustedes, sino que se debe tener en cuenta la opinión de todos los niños, de ustedes y de todos en general. ¿Por qué? Porque las decisiones los involucran en aspectos de sus vidas y ustedes son sujetos de derecho y tienen derecho a expresarse. Ustedes se preguntarán cómo hace un niño de 2 años para expresar esta opinión. Bueno, para ello existen equipos de psicólogos especialistas en niños
que mediante juegos o dibujos pueden hacer valer la opinión de ustedes como niños, de los niños menores, ¿sí? Bien, también debemos recordarles que la Constitución Nacional es la ley suprema de la nación, es decir, ninguna ley puede contradecir lo que la Constitución establece. Por ejemplo, si una ley nacional no puede quitar un derecho que las personas ya tienen garantizado en la Constitución, es decir, porque esta Constitución asegura derechos básicos que todos tenemos y que deben ser respetados. Son derechos importantes para la vida de nosotros como seres humanos y para nuestra vida en sociedad, como el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión y a la vida, ¿sí? Ahora Flor va a seguir comentando esto que estoy diciendo. Gracias, Caro. Bueno, agregando un Bien. poco a lo que ya fue explicando Caro, es importante que ustedes sepan que los tratados internacionales de derechos humanos fueron incorporados a nuestra Constitución Nacional en el año 1994 y tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma importancia. No es uno más importante que el otro, sino que los dos son iguales en la misma medida. Por otro lado, también es importante decir que ninguna ley nacional puede contradecir a lo que dice la Constitución Nacional ni lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, con esto damos por finalizada esta clase. Les queremos recordar que cualquier duda que ustedes tengan pueden consultarnos por WhatsApp o también por mail. Y es muy importante que ustedes hayan podido ver todo este video porque les va a servir a ustedes para poder hacer todas las actividades que tenemos a lo largo de la clase asincrónica programada para el día de hoy. Espero que tengan un muy buen día y bueno, les mando un saludo y espero que nos podamos encontrar en la presencialidad pronto. Bueno, así Nos como vemos. dice Flor, esperemos que les pueda servir esta clase para hacer todas las actividades y esperemos que sigan bien. Un beso chicos, nos vemos en el próximo encuentro.